continuar entonces con la serie de mensajes que traemos el día domingo. Y gracias a Dios ya hemos evacuado los 2 primeros capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos visto 9 mensajes y vamos a ver ahora el capítulo número 3, que es donde hemos leído, capítulo número 3. Recuerden que cuando comenzamos dijimos que esta carta, igual que la carta de Romanos y obviamente las cartas del apóstol Pablo, tienen primero algo que se llama doctrina o enseñanza y luego tienen lo que es la práctica, ¿verdad? Entonces nosotros en el capítulo 3 terminamos ya con la ayuda de Dios dentro de 8 días lo que es la práctica o la doctrina o la enseñanza. Y del capítulo 4, 5 y 6 vamos a ver ya lo que es la práctica, y es muy importante esto. Quizás nos demoremos más en esa parte de la práctica. Bien, en el capítulo 3 se nos habla acerca del ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Es lo que vamos a hablar, el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Y he dividido este texto, bueno, como está dividido ahí en 2. Lo primero que quiero que hablemos en esta hora es un paréntesis aclaratorio. Ese sería el primer tema, lo que vamos a ver en esta mañana, un paréntesis aclaratorio. Y dentro de 8 días miraremos pues qué pasó después del paréntesis. O sea, lo que uno ve en el capítulo 3 es que el apóstol Pablo, después de dar la enseñanza en el capítulo 1 de decir cómo fuimos salvos por una obra eterna de redención, en el plan eterno de redención, por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego en el capítulo 2 vimos la manifestación de la gracia de Dios y la vimos en 4 aspectos. Ahora el apóstol Pablo, después de darnos esa enseñanza, él quiere orar e interceder por la iglesia a los Efesios. Pero antes de él hacer la intercesión, hace un pequeño paréntesis, que es lo que quiero que miremos ahora. Pero antes de eso, permítame, yo voy a leer estos mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, que me parece impresionante. Voy a estar yendo allí porque no lo hacía anteriormente. Yo era muy Reina Valera. Cuando comenzaron a aparecer las nuevas versiones, yo y no quería, pero no sé, hace como 2 años para acá comencé a interesarme y ya la primera que me leí obviamente fue la Biblia de las Américas. Y ahora estoy en la nueva versión internacional, pero también paralelo estoy mirando esta versión, que es muy importante. Miren lo que dice así esta versión. Efesios capítulo 3, versículo 1. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extender su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde la eternidad. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernadores y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Esto era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo nuestro Señor. Gracias a Cristo y nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Bueno, como que aclara un poco más
lo que acabamos de ver ahí. Voy a tratar de compartir todo esto hoy. Como les dije inicialmente, el tema que le puse o el título fue un paréntesis aclaratorio. Ahora, ¿por qué un paréntesis aclaratorio? Usted tiene la Biblia allí, Reina Valera, vamos ahí, versículo 1. Mire por qué paréntesis aclaratorio, y en esta versión que acabo de leer lo aclara más. Es más, no sé si la de las Américas o la nueva versión internacional que tiene el paréntesis. Pero dice el versículo 1, por esta causa. ¿Cuál es la causa? Pues lo que él ha venido compartiendo, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Y qué fue lo último que vimos en el capítulo 2? Que él quiere ahora reafirmar el misterio oculto. ¿Y cuál es el misterio oculto? Pues que Israel no es el pueblo de Dios ahora, sino que la iglesia, los creyentes, tanto judíos como gentiles, forman parte del pueblo de Dios, algo que estaba como muy escondido. Entonces cuando él explica esto, dice el verso 1, por esta causa, es decir, por eso que les acabo de decir en el capítulo 2, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y ahí está el paréntesis, porque dice, si es que habéis, bueno, pasemos al 14, miren el versículo 14 dice, por esta causa, o sea, ahí continúa, entonces, por esta causa dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo iba a pasar del 14. Por esta causa doblo mis rodillas, es decir, yo voy a orar, voy a interceder por ustedes, pero entonces él hace una nota aclaratoria y a eso se le llama un paréntesis. Y la nota aclaratoria que hace es volver a que la iglesia pueda comprender que lo que él les está diciendo es por una causa, y es que él fue llamado a ser el apóstol a los gentiles, que la iglesia estaba comprendiendo, pero que los judíos no, y entonces él tiene que entrar a hacer esa nota aclaratoria. Por eso el punto es un paréntesis aclaratorio. Entonces ese paréntesis aclaratorio es como lo dice más adelante, quería aclarar el ministerio a los gentiles. Miren el versículo 8 y 9 de Efesios 3. Efesios 3, 8 y 9 dice, a mí, y esa es la parte de la aclaración, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, y eso es muy importante, Pablo es el apóstol a los gentiles, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar, a Pablo se le dio ese privilegio de aclarar a todos, es decir, a judíos y a gentiles, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese misterio estaba escondido y a Pablo se le dio el privilegio de aclararlo, y a Pablo se le dio el ministerio de ser el apóstol a los gentiles. Entonces, en el versículo 1 vamos a entender, cuando él dice por esta causa, es decir, porque los gentiles y los judíos forman una unidad, son la iglesia de Cristo. Entonces Pablo ha sido hecho ministro a los gentiles, pero eso le ha causado a él las prisiones. No recuerdo si 3 veces, creo, pero él murió obviamente como prisionero. Entonces, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, note, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo, cuando les está escribiendo, les está diciendo, yo soy prisionero de Cristo, y esto es literal. Pablo ahora mismo, cuando está escribiendo esta carta, y otras 3, la otra habíamos dicho que es la de Filipenses, creo que es Timoteo y Tito, no recuerdo, pero son 4 cartas que él escribe desde la prisión. Él aquí está preso en Roma, y usted puede después averiguar, no vamos a ir allá, pero en Hechos capítulo 21, ahí lo toman a él preso. Recuerden que él en Hechos capítulo 20 se está despidiendo de las iglesias de Asia, de Éfeso y Mileto, y le está diciendo, y creo que fue a Gabo el que le dijo, mire, a usted le tocó el cinturón, a usted le van a, por causa de Cristo en Jerusalén, ni vaya porque a él lo van a hacer preso. Pablo no importa, dice, yo estoy dispuesto a morir por causa de Cristo. Él llega a Jerusalén, y terminando el tercer viaje misionero, él llega a Jerusalén, y cuando él está allí en Jerusalén, ahí están los judíos. Escuchen lo que le voy a decir, que esto es importante, hermanos. Para nosotros, y habiendo leído esto y explicándolo hace 8 días, es muy fácil entender que el Señor de los 2 pueblos hizo uno solo llamado la iglesia. En el siglo I no. ¿Por qué?
Porque los judíos eran requete celosos como pueblo de Dios. Y para que un gentil viniera a ser pueblo de Dios, tenía que pasar por un rito, tenía que convertirse prácticamente en judío. Si no, no lo aceptaban como pueblo de Dios. Y recuerden que cuando se hizo el templo, inclusive se hizo una pared, que habíamos dicho hace 8 días que fue derribada. Cristo derribó esa pared intermedia que separaba a los gentiles de los judíos. Es decir, a un gentil no podía entrar al templo de Dios porque ellos eran exclusivistas. Ahora, teniendo en cuenta eso, el apóstol Pablo, ustedes pueden buscar, pero una de las cosas que él hacía era que el celo que tenía por defender a los judíos como pueblo de Dios, y ahora se levanta un Cristo que dicen que ese Cristo que murió, que es el Mesías, ese no es ningún Mesías. Y ahora que la iglesia, que la iglesia es el pueblo del Señor, cuando dice Pablo, cuando nosotros los judíos somos el pueblo de Dios, dice que era tan celoso que él inclusive llevaba a mucha gente a la cárcel. Hechos capítulo 9 lo puede usted buscar después. En ese celo el Señor lo llama, y cuando lo llama el Señor lo hace a él ministro a los gentiles. Es impresionante, le cambió la vida totalmente. Pablo, que era muy celoso, ahora él es ministro a los gentiles, y él comienza a predicar el evangelio a los gentiles y a aclarar el evangelio a los judíos. Cuando Pablo va a una misión y llega a una ciudad, lo primero que él hace antes de predicar el evangelio es ir a una sinagoga judía, y él quiere convencer a los judíos, pero en más de un pueblo lo sacaron, en más de una ciudad lo iban a matar, y él tenía que salir corriendo. Porque entonces los judíos decían, pero ¿cómo? Usted estaba con nosotros y ahora se fue al otro bando. Y ahora usted, lo que atacaba, ahora lo está defendiendo. ¿Cómo así que Pablo está diciendo y está predicando y ahora se hace llamar apóstol a los gentiles? O sea, Pablo, usted ahora está compartiéndole a los gentiles. Lo que usted nos está diciendo entonces es que ese Cristo que usted predica vino y murió en una cruz para unirnos a nosotros los judíos, que somos el pueblo de Dios, con esos gentiles que son paganos, con esos gentiles que son una porquería. O sea, el celo de los judíos era terrible. Y entonces Pablo está predicándole a los gentiles. Acuerda que lo rechazaron y él dijo, bueno, pues si el evangelio, el Señor me envió a predicárselo a los judíos, pero como ustedes no quisieron, me voy a los gentiles. Y él se fue a predicarle a los gentiles. Ahora Pablo llega a Jerusalén, y a él lo habían acusado de una cosa y de otra. ¿Y sabe cuál fue la acusación principal por la cual lo llevan? Y él es preso y tomado a Roma. Después usted lo busca, lea toda la historia de Hechos capítulo 21 hasta el 28. Pues a él, cuando él llega a Jerusalén a llevar una ofrenda para la iglesia, hubo unas acusaciones, y una de las acusaciones era que él estaba enseñando herejías, pero sobre todo dijo, ¿sabe qué hizo el apóstol Pablo? Él cogió a unos gentiles y los metió al templo, profanó el templo. Y hacer eso en el siglo I, hermanos, era la muerte. Y entonces por eso los judíos se levantaron, armaron una turba, y hubo unos testigos ahí y dijeron, ese Pablo que ven ahí, él metió unos gentiles al templo. Inmediatamente se alborotó la gente y le echaron mano, y él trató de defenderse, pero no lo dejaron, y entonces lo agarraron preso. Y esa fue la causa principal. Entonces ahora usted imagínese, hermano, que Pablo tiene que entrar a defender su ministerio, de que él fue llamado el apóstol a los gentiles. No era fácil. Y no solamente no era fácil, sino que el apóstol Pablo decir que el Señor de los judíos y de los gentiles hizo ahora un pueblo que se llama el pueblo del Señor, que se llama la iglesia. Eso es una ofensa para los judíos. Yo no sé si usted se dio cuenta estos días, pero en las redes sociales eso está... Que hay un Mesías que se levantó, y ¿cómo se llama? Ben David, algo así, por el otro nombre no sé. Y eso fue tan revolucionario que yo alcancé a escuchar a un israelita, y es impresionante. Un judío ahora sabe qué decía, y él dice que el Jesús que hay ahora, que ese Jesús de los cristianos, que es un farsante. Y no le va a decir todo lo que están diciendo porque, hermano, es impresionante. Pero los judíos ahora no creen en Jesús. Ellos no creen en Jesús. Ellos dicen que el Mesías no ha venido. Por eso, para los judíos han venido tantos Mesías y han dicho, usted es este. No, este no es. Entonces pasó lo mismo con este otro. Estaban diciendo que ese era, pero ya dijeron que ese no es tampoco. Hasta que llegue el anticristo y dicen que ese sí es. No, impresionante. Bueno, eso es otro tema. Pero lo que les quería decir era eso.
Los judíos no creen en Jesús. Y Pablo hablando de Jesús. ¿Y cómo así que ahora es la iglesia? Y que, hermano, ese es el punto que tenemos que comprender de Israel. Israel no ama a la iglesia. Por eso cuando algunos dicen, todavía hay gente que dice, Israel es el reloj de Dios. Estamos esperando a ver qué pasa en Israel, porque lo que pasa en Israel determina los tiempos del Señor. ¿Quién dijo eso? Israel es un pueblo impío y pagano. Así no se arrepienten y ahora que van para el infierno. El Señor tiene su pueblo, se llama la iglesia. Pablo lo dejó claro, sean judíos o sean gentiles, pero si creen en Cristo, hacen parte del pueblo de Dios. Amén. Y entonces Pablo es prisionero por eso. Entonces el versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Él está escribiendo en una prisión, pero algo acá que quiero resaltar es que él no dice prisionero por causa de los judíos que me echaron al agua. Él no dice soy prisionero por causa de los romanos que me apresaron, ni del César. ¿Sabe qué dice Pablo? Yo soy prisionero de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo no está mirando tanto y no le importa tanto su prisión física como su prisión espiritual. Es decir, yo ahora soy un esclavo de Cristo. Yo ahora estoy encadenado a Cristo. Yo morí juntamente con Cristo y con Cristo juntamente resucité. Cristo para mí es la vida. Si me muero, me voy con Él. Si me quedo en la tierra, pues vivo por Él. Pero Cristo es mi vida. Yo soy prisionero de Cristo. Es decir, si yo soy predicador y si yo soy apóstol a los gentiles, es porque estoy unido, ligado a Jesucristo, que es mi vida. Y nosotros no llegamos a entender eso. Pero él dice que él es prisionero de Cristo por causa de, por vosotros los gentiles. Soy prisionero por vosotros los gentiles. Es decir, para llevarles el evangelio a los gentiles. Y hermano, qué bueno que nosotros lleguemos a esa comprensión. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 dice, y ay de mí si yo no predico el evangelio, porque me es impuesta una carga, es una necesidad que yo anuncie el evangelio, y ay de mí si no lo predicase. Muchos de nosotros pensamos que es gente así como el apóstol Pablo, o los pastores, o un misionero, que son llamados a predicar el evangelio. No, hermano. En el nuevo pacto, la iglesia de Cristo debe ser prisionera de Cristo para anunciar las buenas nuevas. Y no es que usted tiene que ser un pastor o un predicador o un evangelista, qué sé yo, un misionero. No, señor. Usted y yo debemos predicar el evangelio en el lugar donde Dios nos puso. Usted mire su trabajo, qué es lo que hace todos los días, con qué personas usted se está contactando. Pues ahí usted debe, siendo prisionero de Cristo, ahí usted debe anunciar el evangelio a esas personas. Amén. ¿Sabe por qué nosotros no tenemos ministerio de evangelización en la iglesia? Y las iglesias reformadas no lo tienen. Porque nosotros somos claros al entender que cada persona, cada hermano debe ser un evangelista. No obviamente en los niveles como usted cree de un evangelista, pero usted debe ser un comunicador de la palabra de Dios. Donde quiera que vaya. Yo debo ser un comunicador del evangelio donde quiera que vaya. El Señor nos llamó a predicar el evangelio a diestra y siniestra. Eso de que un programa de evangelismo, yo sí que bregué con eso anteriormente. Tener programas de evangelismo, llamaba uno a las personas a un taller. Yo me acuerdo, venían 50 al taller, que quedaban 20 en la primera reunión y terminaba los 3 meses con 5. Porque la gente no quiere comprometerse. Yo no sé, pero dependiendo cuán prisionero soy de Cristo, así voy a servirle. Ahora, Pablo tampoco culpa a los judíos, no culpa a los romanos de ser prisionero, de estar en prisión y de ser prisionero de Cristo. Y aquí hay otro punto que quiero aclarar y es muy importante. Pablo dependía de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios. Es decir, Pablo confiaba tanto en Dios como tú y yo debemos aprender a confiar en Dios, que las circunstancias difíciles que nos vengan por causa de Cristo, del evangelio, no deben ser sorpresa para nosotros, ya que la Biblia misma nos habla y Jesucristo mismo nos dice, en Filipenses 1:29, dijo el apóstol Pablo,
Nosotros fuimos llamados y Dios nos dio una capacidad no solamente para creer en el Evangelio, sino para padecer como cristianos. Jesucristo mismo nos enseñó y dijo: en el mundo están, pero ustedes no son del mundo. Si a mí me aborrecieron, a ustedes lo van a aborrecer. Si a mí me persiguieron, dijo Jesús, a ustedes lo van a perseguir. Pero como dijo el pastor Sugel Michelén, y es verdad. ¿O quién dijo? Si a usted no lo están persiguiendo, si de usted no están hablando mal, si a usted no lo están criticando siendo cristiano, es porque usted no está abriendo la boca para hablar de Jesús. Porque todo cristiano verdadero que abra la boca para hablar de Jesucristo va a tener persecución, va a ser calumniado, va a ser criticado, va a ser rechazado, va a ser odiado. Porque si en el árbol verde dice: hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Si a Jesucristo, hermano, lo rechazaron, si al apóstol Pablo, si a los apóstoles los rechazaron por causa de Cristo, si la iglesia naciente del primer siglo moría, hermanos, en una hoguera, otros morían decapitados, otros morían, hermano, por los dientes de las fieras, entregando la vida por Cristo, por defender el cristianismo. ¿Usted cree que ahora a nosotros no nos van a criticar? No recuerdo qué pastor decía, pero él dijo: si usted, pastor, detrás de ese púlpito se predica un mensaje y el impío que está ahí queda contento con el mensaje suyo, usted no predicó la palabra de Dios. Y hay dos cosas que tienen que pasar cuando se predica la palabra: o usted ahí le da piedra y se enoja conmigo y sale vociferando contra mí, pero no es contra mí, es contra el Evangelio, o usted cae de rodillas y se humilla ante la presencia del Señor. Pero usted no puede quedar indiferente a la palabra. Y lo mismo tiene que pasar cuando usted le predique el Evangelio a una persona, cualquiera que éste sea. Esa persona o lo odia a usted, hermano, o viene y le dice: por favor, enséñeme más. Muchos me han dicho, me han eliminado de las redes sociales, me han bloqueado. No me mande más eso, me decía un hermano que le habían dicho a él: ya no me mande más eso, que no quiero. Algo tiene que pasar. Pablo se dispone a aclarar el misterio a los gentiles, versículos desde el 2 al 13, y tengo 5 puntos ahí. Pablo se dispone a aclarar el ministerio, pero que a la vez es un misterio a los gentiles. Número 1, Dios había dado a conocer su gracia en el Antiguo Testamento, pero algo oscuro. O sea, es en este tiempo, con la llegada del nuevo pacto, que se aclara versículos 2 al 4, y hay dos cositas. Pablo fue el apóstol a los gentiles para aclarar esa gracia. Versículo 2. Entonces recuerda el paréntesis: por esta causa, verso 1, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y luego dice, versículo 14, eso lo veremos dentro de 8 días, doblo mis rodillas. Pero entonces hace un paréntesis, y es este: por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, y está el paréntesis, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Es decir, Pablo había escrito ya algo brevemente. No sabemos si se refiere a los versículos anteriores, puede ser, pero también se cree que otras cartas, y ella había escrito acerca de ese misterio. Y él dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia. Voy a leerlo en esta versión, que es un poquito, se entiende más. Él dice, bueno, verso 2, a propósito, doy por sentado, ¿ve? Aquí dice si es que habéis oído, pero aquí dice, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial entender su gracia a ustedes los gentiles. Es decir, para la iglesia de los Efesios no era algo ignorado. Ellos ya sabían por otras cartas que habían leído, por lo que Pablo les había dicho, que Dios había llamado al apóstol Pablo para que él les diera a conocer ese misterio. A propósito, doy por sentado, dice, que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extender esta gracia a los gentiles. Es decir, él es Pablo llamado a los gentiles,
tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Es lo que está diciendo acá para que comprendamos, versículo 3, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Es decir, Dios le reveló el misterio o el mismo plan. ¿Cuál es el plan que Dios le había dado a Pablo? ¿Y cuál es el plan, ese mismo plan que Él lo había dado a conocer ya a estos judíos, a estas personas? Pues que Pablo había sido llamado para ser apóstol a los gentiles, recuerde, y eso se ratifica una y otra vez. El apóstol Pedro fue llamado a ser apóstol a los judíos, pero el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Ahora entendemos por qué Jesucristo tiene 12 apóstoles, porque esos 12 apóstoles son a los judíos. Y ahora entendemos por qué entonces decimos que están los 12 apóstoles de Cristo más Pablo, porque es que Pablo es el apóstol de Cristo a los gentiles. ¿Vio? Los 12 apóstoles del Señor son a los judíos, pero Pablo es el apóstol a los gentiles. Y entonces eso es lo que él está diciendo. Yo les aclaré esta parte y ustedes deben de saberlo. Supongo que lo saben. ¿Y cómo? ¿Y por qué lo saben? Porque han leído mis cartas. Y amado hermano, yo ahí quisiera quedarme de verdad. ¿Cómo tú vas a saber el plan eterno de Dios de la redención? ¿Cómo tú vas a saber y cómo yo voy a saber qué es lo que Dios se propuso en su eternidad para con nosotros? ¿Cómo yo voy a saber qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia en este tiempo o en todos los tiempos? ¿Cómo yo voy a saber qué es lo que Dios planea al futuro y en su segunda venida por la iglesia? ¿Cómo yo lo voy a saber? Leyendo, estudiando, leyendo. Por eso el güey lo hablaba. Y me gustó lo del pastor Paul Wasser, que dice, ya una persona que tiene más de un año en la iglesia, que es un cristiano obviamente, y tiene más de un año en la iglesia, ya no debería, en el año que lleva, debería haber leído la Biblia de pasta a pasta. En el año que lleva. Pero después debe convertirse en un estudioso de la palabra de Dios. No en un lector. Ah, pero tú y yo todavía leemos, ¿sí o no? Seguimos leyendo, ¿no? Es más, me da vergüenza que hay algunos que ni siquiera han leído la Biblia todavía de pasta a pasta. Ya eso vamos a tocar llamarlos al paredón antes de que el Señor los llame ya cuando venga por segunda vez. Porque de pronto nosotros somos más condescendientes. O por lo menos yo seré más condescendiente que el Señor. Ay, Dios mío. Esto sería entonces confirmado por la lectura de sus cartas, lo que dice el versículo 4. Vea. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cómo lo van a comprender? ¿Cómo la iglesia se va a dar cuenta que Pablo tiene un conocimiento de ese plan? Leyendo. ¿Ven? Versículo 4. Leyendo, lo cual podéis entender. Es decir, yo necesito leer para poder entender. ¿Qué voy a entender? Pues cuál es mi conocimiento del misterio de Cristo. A ver, Pablo, ¿usted sabe ese misterio? ¿Usted conoce el misterio que estaba oculto en las generaciones pasadas? En las generaciones versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, por revelación me fue dada. Pero estaba oculto, como lo vamos a ver ahora en los otros versículos. Había un misterio oculto. ¿Y cómo Pablo lo supo? Él dice, porque Dios me lo dio. Es que Dios fue el que se me apareció. Yo iba persiguiendo a la iglesia y el Señor fue el que me tumbó, me derribó. El Señor fue el que me llamó. El Señor fue el que me abrió los ojos. El Señor fue el que me dijo, ahora te he llamado para que sea un apóstol a los gentiles. Y el Pablo mismo dice, y yo recibí eso por revelación. El Espíritu Santo que me llamó me ilumina. Y ahora yo tengo ese conocimiento y se los he escrito en cartas. ¿Y cómo lo van a entender? Leyendo. Leyendo, no hay otra manera, leyendo. Número 2, el misterio es que los gentiles, este es el misterio, es que los gentiles ahora hacen parte del pueblo de Dios. Ya no es el Israel étnico el pueblo de Dios, sino que ahora es la iglesia. Y eso lo vimos claramente, así que estos dos versículos que siguen solamente nos dan una síntesis de lo que ya habíamos visto la vez pasada o lo que está en el capítulo 2, es decir, nos dan un pequeño resumen. Versículo 5.
como él dice en el 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Ahora, escuchen lo que le voy a decir, no se asuste con la palabra misterio. La palabra misterio ahí no es algo misterioso como por ahí, ay, eso es misterio, no. La palabra misterio es que está oculto, que está escondido, es decir, que no es dado a conocer o que no es revelado. O lo llama así misterio, que no es dado a conocer. Entonces Pablo dice, bueno, el Señor me dio a conocer el misterio de Cristo y ahora lo aclara, versículos 5 y 6, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y déjenme, yo lo leo otra vez acá, esos versículos, versículos 5 y 6 aquí en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores al misterio, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. 6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente, este es el misterio: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuál es el misterio? Sencillo. Y por eso comencé diciendo, los judíos no aceptaron eso. Para los judíos era muy difícil. Ahora, yo quiero aclarar aquí un punto para que no nos vaya. Dice el verso 5, la versión que usted tiene: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ahora, la pregunta es, ¿no se dio a conocer? ¿Sí? ¿No? ¿Acaso no está revelado en el antiguo pacto? Sí. ¿Y cómo sabemos que está revelado? O sea, el Antiguo Testamento habla de que Dios, de los judíos y de los gentiles, iba a formar un pueblo, de que no solamente era Israel. Eso estaba oculto a los ojos de Israel. Es más, los mismos judíos estaban cegados y no lo podían ver, pero en un sentido no estaba oculto. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? ¿Serás padre de qué? De todas las multitudes. Cuando llama a Abraham y le muestra el cielo, mire las estrellas y le muestra la arena y le dice, así será tu descendencia, es decir, de todas las naciones, de tus simientes, en tus simientes serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. No dice Israel. O sea, ahí ya el Señor estaba hablando. Y cuando uno sigue la historia, en toda la historia y los profetas, siempre se está hablando de que Dios iba a mandar un Mesías y que ese Mesías iba a ser el Salvador de todos los hombres, no solamente de Israel. Ahora, ¿por qué estaba oculto? En un sentido, estaba oculto porque Israel no lo entendió así. Israel siempre quiso la exclusividad, como lo tiene hoy. Pero entonces el punto es este, mire otra vez verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por su Espíritu. Es decir, ¿cuándo fue dado a conocer? ¿Quién lo dio a conocer? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Pues el día de Pentecostés. Recuerden que hasta antes del día de Pentecostés, aún los mismos apóstoles estaban medio bobos, atontados, y el Señor les hablaba y decía, ¿ah? ¿Qué? No entendían, y ellos se fueron como, te seguimos pero no entendemos. Por eso Jesús tuvo que decir, cuando venga el Espíritu Santo, Él les aclarará todo, Él los enseñará todo. Hermano, míreme lo que le voy a decir. Cuando usted lea Juan, capítulo 14, 15, 16 y 17, por favor, siempre téngalo presente de que esos capítulos son para los judíos y que todo eso, esa obra del Espíritu Santo, se aclaró el día de Pentecostés. No era como yo hacía antes y como hacen la mayoría de las personas hoy día. Leen esos capítulos e inmediatamente se lo aplican a ellos. Entonces dicen, ay, cuando venga el Espíritu Santo, ven, por favor. Es que si tú vienes, Señor, me aclarará lo que dice ahí la palabra. El Espíritu Santo ya vino. Vino el día de Pentecostés. Y todo eso se cumplió. Lo que el Señor les dice en Juan 14, 15, 16 y 17, todo eso que el Espíritu Santo va a venir, lo va a guiar a toda verdad. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Cuando el Espíritu Santo venga, Él ya vino en Hechos capítulo 2.
Y eso es lo que está diciendo aquí. Como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, cuando el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2 y fue derramado sobre toda carne, ahí los apóstoles comprendieron, los profetas de ese tiempo comprendieron y comenzaron a entender el misterio. Es decir, anteriormente no se entendía, pero ahora por el Espíritu Santo se llegó a entender. ¿Y qué se llegó a entender? El misterio del versículo 6, que los gentiles son coherederos, iguales. Hermano, esto para los judíos del siglo I era una blasfemia. Que los gentiles son coherederos. ¿Qué? ¿Que esos paganos? ¿Sabe cuál es el problema que tenían los judíos con los gentiles y que tenemos hoy día nosotros? Que ellos tenían diferencia en cuanto a pecadores. Y como ellos eran muy religiosos y se creían el pueblo de Dios, en los escogidos de Dios, entonces ellos decían, sí, nosotros pecamos, pero no, tanto no. Ellos decían, para ellos, un gentil era como un leproso. ¿Quién se le acerca? Me contaminas. Y hoy día hay muchas personas que tienen categorías. Y hoy día se comparan. Y miran a las personas y dicen, no, yo soy una buena persona. Y cuando ven un criminal, un drogadicto, un violador de niños, lo ven como el leproso. Usted está contaminado, yo no. Y si le dijéramos que el Señor dice que para Dios es igual de pecador una prostituta que una mujer muy encopetada, con una buena familia y que nunca le haya pasado ni siquiera un mal pensamiento, tanto a la prostituta como a esta mujer encopetada delante de Dios están perdidos. Si no tienen la fe de Cristo, no son nada, son impíos. Yo los vería como una cosa inmunda. Pero como la gente no se ve así, la gente mide, no, somos diferentes. Ellos son pecadores, nosotros no. Entonces los judíos veían hacia los gentiles, ¿y cómo así? Y ahora Jesús aquí está diciendo, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Que los gentiles van a heredar con nosotros los judíos. Por eso Pablo dice, este es el misterio, que los gentiles, y cuando él habla de esto yo me imagino, piedra para Pablo. Entonces que los gentiles, este es el misterio, son coherederos y escuche, y miembros del mismo cuerpo. ¿Cómo? Miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo. Pero Pablo, ¿qué está pasando? Por medio del Evangelio. Es decir, la buena nueva es para los judíos y la buena nueva es para los gentiles. Quien creyó la buena nueva entra y quien creyó la buena nueva acá entra también. Son lo mismo. Aquí no hay diferencia. Y eso obviamente es lo que él está diciendo. Entonces ese es el misterio que el apóstol Pablo está tratando de aclarar y que está diciendo que ese es el paréntesis. Antes de orar voy a hacer un paréntesis y voy a orar precisamente por esa parte. Otro punto. Pablo es llamado a aclarar ese misterio por la gracia de Dios. Versículos 7 al 9. Luego dice, del cual, o sea, de ese evangelio, que es la aclaración del misterio, del cual yo fui hecho, y me gusta esto, lo que él está diciendo, ministro, yo fui hecho, o sea, yo no me hice. Pablo dice, yo fui hecho, alguien fue que me hizo, no yo fui hecho ministro, pero aclara, por el don de la gracia de Dios. Es un regalo gratis, digámoslo, de la gracia de Dios, que me ha sido dada, y esto según la operación de su poder. En otras palabras, yo no tengo nada aquí. Padre Santo. Versículo 7, déjeme yo lo leo en esta versión. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servir y anunciar esta buena noticia. ¿Por qué es bueno aclarar esto, hermanos? Porque hoy día las personas están adulando a los pastores, casi que los endiosan. Y no estamos viendo que si alguien trae una palabra de Dios, obviamente estoy hablando de charlatanes, de Dios,
Tenemos que entrar en el mismo nivel del apóstol Pablo. Y yo entro ahí y tú, por favor, mírame así también. Verso 7. Yo fui hecho, yo no me hice ni a mí me hicieron los hombres. Yo fui hecho por Dios. Fui hecho ministro, en este caso predicador, por el don de la gracia de Dios. Es decir, en mí no había mérito, yo no era que lo merecía, es que tal vez yo tenía cierto conocimiento, es que tal vez yo tenía cierta verborrea, o es que al Señor le gustaba que ese va a gritar un poquito más que todos. No, no, no. Nada de eso. A mí me ha sido dada esa gracia, y otra vez, según la operación de su poder. Y cuando yo entiendo eso, y usted entiende eso, hermano, entonces usted va a comprender que entregar el evangelio a otra persona es el poder de Dios en nosotros, que somos solamente instrumentos en la mano de Dios, y que la conversión no es porque esa persona habló muy bonito o porque lo convenció, porque lo único que convence es el Espíritu Santo. Usted puede hablar chueco, torcido, como sea, pero si el poder de Dios está en usted, el Espíritu Santo convencerá a esa persona. Eso sí, tú y yo tenemos que tener claridad en el evangelio para hacer una muy buena presentación del evangelio, pero siempre los resultados son de Dios. Amén, no de nosotros. Si una persona se convierte, ay, no es que, ay, es que el pastor Orlando, ay, es que Jorge, ay, es que Roy, no, es que si no hubiera sido por Roy, ¿qué? Pues si yo hubiera llamado a un burro, una burra, igual hubiera sido. Entonces, leí el 7 nomás. 8. A mí. Mire la humildad del apóstol Pablo. Y ahorita le voy a dar solamente la cita porque ya no alcanzo. Dice, a mí que soy menos. ¿Cómo se ve Pablo? A mí que soy menos. Note, menos que el más pequeño de todos los santos. Hermano, el apóstol Pablo dijo, aún soy menos que la iglesia bautista reformada del Dios viviente. O sea, él se veía menos. En otro texto dice, o acá, no, porque perseguía a la iglesia. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y esta palabra inescrutable es que no se puede escrutar o no se puede contar. El evangelio de Cristo tiene unas inescrutables, es decir, todo lo que es el evangelio de Cristo nadie lo puede contabilizar. Es como multicolores, no se puede. Las riquezas, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hay un libro que llama así, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es el evangelio. Por eso, mi amado hermano, aquí en este púlpito se predicará siempre el evangelio hasta que Dios me dé la gracia. Y yo le digo al Señor, y que mi último suspiro antes de irme a tu presencia sea predicar el evangelio, porque son inescrutables. Es decir, siempre aprenderemos algo nuevo del evangelio. Amén. Eso que uno repite culto y que el pastor, ay, que voy a predicar el mismo mensaje de hace un año y viene y no, eso no. Siempre hay algo nuevo, porque el evangelio es inescrutable. Pero Pablo dice, a mí que soy el menos, se consideraba el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia. Después usted lo busca en Primera de Corintios 15, 8 al 10. Pablo dice que él era como una especie de abortivo. Él fue llamado el último de los apóstoles. Decía, al último de los apóstoles se me apareció a mí el Señor, soy como un abortivo. Y dice, y yo no lo merecía, ni siquiera ese llamado. Dios me contó como un apóstol, pero yo no porque yo fui perseguidor de la iglesia, pero Dios me llamó por su gracia. ¿Sabe qué dice Pablo? Él se consideraba el último de los apóstoles. Y cuando usted va a Primera de Timoteo 15 al 17, Primera de Timoteo 15 al 17, ay Dios mío, esto sí que me pone a pensar. ¿Quién era Pablo? Primera de Timoteo 1, 15. ¿Quién era Pablito? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él por la vida, para la vida eterna. Entonces mire cómo termina. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué Pablo termina en una doxología esa declaración que hace? Porque dice, mire, yo soy el más pecador. De todos los pecadores, yo soy el más. Y siendo el más pecador, Dios me salvó. O sea, uno se pregunta, ¿habrá una persona más pecadora que el apóstol Pablo? Él dijo que él era. No vaya a decir usted ahora que usted es más que Pablo. Él dijo, yo soy. Pero aún así Dios tuvo gracia, tuvo misericordia y me llamó. Por su gracia me salvó. Yo digo, sí, si el apóstol Pablo fue llamado siendo uno de los más pecadores, hermano, tú y yo que somos tan pecadores, tenemos la gracia de Dios también. ¿Y sabe qué, Pablo? ¿Qué termina? Por favor, mire esto. ¿Sabe por qué mucha gente no puede ser salva? Porque no se creen pecadores. Porque no se creen tan pecadores. Y cuando una persona comienza a entender el Evangelio, lo primero que debe entender del Evangelio es que es pecador, que ha ofendido a Dios desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de su pie, que él es peor que un leproso, que él delante de Dios anda como un leproso en Jerusalén, con unas campanillas, y cuando venía todo el mundo le corría. Es decir, Dios está a kilómetros, porque es pecador depravado. Y cuando entiende eso, se humilla y clama, ten misericordia de mí, Señor. Y solo ahí Dios les tiene la gracia. Pero si alguien se cree que es bueno, que es religioso, que va a la iglesia, nunca entenderá el Evangelio. Y nunca podrá decir como el apóstol Pablo, al único Dios, inmortal, invisible, inmarcesible, sea el honor, la gloria, la alabanza, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, la doxología, que es la adoración a Dios, sale de un corazón que ha entendido lo malo que ha sido y la gracia de Dios que tuvo con él. El mejor adorador es el más pecador. El mejor siervo del Señor es el que considere el más pecador. El mejor obediente es el que considera más pecador. Pero si usted obedece a medias la palabra, si a usted le cuesta el Evangelio, usted es una persona muy buena. Usted no es depravado. Y qué peligro tan grande que tenés. Hasta caleño me volví. La iglesia tiene ahora la responsabilidad de dar a conocer ese misterio. Versículos 10 hasta el 12. Yo no dije el 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. La dispensación aquí es el plan, ¿no? Lo mismo, plan de Dios, propósito de Dios. De aclarar cuál sea el propósito del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. De este versículo podemos aprender algo, y es lo siguiente, hermano: a Dios nada le toma por sorpresa. Por favor, amigos dispensacionalistas, Dios, la iglesia no es un paréntesis, la iglesia no es el plan B. Eso dicen ellos. Aquí dice el versículo 9 claramente, dice que Pablo fue llamado no solamente a hablar, a dar a conocer el misterio, sino de aclarar a todos, judíos y gentiles, cuál sea la dispensación o cuál es el plan eterno de redención o el propósito eterno de Dios, del misterio escondido desde cuándo, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es decir, hermano, la iglesia, cuando Dios llamó a Israel como su pueblo, Dios hace rato tenía en mente la iglesia. La iglesia es el plan eterno de Dios. La iglesia no es un plan B, porque algunos dicen, ay, el Señor vino a Israel. Como Israel rechazó a Jesús, entonces ahora el Señor dijo, ¿qué hago? Yo no puedo que mi hijo se pierda su derramada de sangre, entonces vámonos a los gentiles. Sí, ¿cómo no? ¿Acaso Dios anda, qué, improvisando o qué?
Si algo conocemos de Dios y estamos conociendo los jueves de Dios, es que Dios en su eternidad todo lo ha planeado. Amén. Y lo que está pasando ahorita es lo que Él ya planeó. Así que nosotros somos el plan de Dios en la eternidad. ¿Cómo le parece? Yo no sé usted qué piensa, pero usted está ahí sentado. Y usted está ahí sentado porque estaba en el plan de Dios en la eternidad que estuviera ahí sentado. Algunos no lo entendemos así. Ah, no, yo estoy aquí porque vine. ¿Sí? ¿Y quién lo trajo? Usted no quería venir. Pero Dios lo trajo. Verso 10. Para que la multiforme, y esta es otra palabra, multicolores. Para que la multiforme o formas múltiples, para que la multiforme sabiduría de Dios, note que esto hace parte de la sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, vuelve a repetirlo, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora hay un punto aquí que quiero tocar, 5 minutos, les voy a pedir más. Y es lo siguiente: todo esto que se le dio a conocer al apóstol Pablo tiene un propósito. ¿Y por qué lo da a conocer? ¿Y por qué dice usted, iglesia, están sabiendo? Y para nosotros hoy. Porque el propósito es este: que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, lo que está pasando, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Cójase aquí, mi hermano. Porque todo lo que estamos viendo es para que la iglesia lo dé a conocer. Usted y yo debemos darlo a conocer. Y los hermanos en Tuluá y todos los que me están viendo, todos los que son hijos de Dios, debemos darlo a conocer. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo no quiero entrar aquí en polémicas, y aquí está hablando de ángeles caídos, de demonios, del diablo, de ángeles buenos solamente. La mayoría se inclina a los ángeles buenos, está bien, pero yo creo, y estoy de acuerdo, pero también creo que a los malos. Es decir, la iglesia es la responsable de dar a conocer este misterio. ¿Cuál misterio? De que el Señor de los dos pueblos hizo uno solo, formó la iglesia y la formó para que dé a conocer ahora, note, a los principados y potestades en los lugares celestiales. No tengo el tiempo ahora para traerle todas las citas, pero los ángeles nos ministran a nosotros. Los ángeles se gozan cuando una persona se arrepiente. Dice que hay fiesta en el cielo y los ángeles se alegran. Dice que los ángeles, dice Pedro, ellos anhelaban y anhelan ver lo que Dios iba a hacer con la iglesia. Escuchen, la iglesia que estuvo en el plan de Dios eternamente y que hace parte de ese plan de Dios eterno, los ángeles no lo sabían. Es decir, los ángeles sabían que una tercera parte de ellos cayó, y los ángeles saben que no hubo redención para ellos, pero los ángeles también saben y se dieron cuenta que la raza humana cayó, pero luego ellos no entendieron muy bien, pero luego los ángeles estaban viendo, como mirando qué era lo que iba a pasar, qué es lo que va a hacer Dios ahora con esta humanidad caída. Cuando Cristo viene y muere en una cruz y están los ángeles allí, Dios solamente los envía para que le den resistencia a Jesús. Dice, hay un ángel que le ayudaba, y entonces ellos están en expectativa. Cuando Cristo muere, ¿qué pasó acá? Los ángeles. Cuando Cristo resucita, y ahora ¿esto qué fue? Esto es increíble, no hemos visto que un hombre resucita. Este hombre resucitó. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo hace ahora la iglesia? Y los ángeles viven de sorpresa en sorpresa, y tal es así que en este momentico la iglesia le está hablando a los ángeles de estas inescrutables riquezas de Cristo, que es el evangelio, donde usted puede percibir ahora mismo, hermano, no lo sé cómo, que aquí estamos rodeados de ángeles. Es decir, los ángeles ahora van a una iglesia y están allí esperando a ver qué va a pasar en ese culto. Y cuando la iglesia comienza a adorar a Dios, y cuando la iglesia comienza a recibir la palabra, y cuando la iglesia comienza a entender estos misterios y comienza a proclamarlos y hablarlos, los ángeles se aterran. Y los ángeles dicen, ¿qué es esto? Y le dan gloria a Dios. Esto me aterró, porque yo decía, Señor, yo pensé, y cuando yo predicaba, era a mis hermanos. Bueno, Dios aquí está, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están aquí. Pero ahora los ángeles están también. Y están mirando. Y están recibiendo el testimonio. Y cuando tú vas y comienzas a hablar de los misterios del evangelio, ahí están los ángeles, mirando. Y entonces, ahora entiende mejor.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo no entiendo mucho esto, pero eso es una manera. Es decir, hermano, mire esto para la próxima. Cuando entras aquí al culto, jueves o viernes, los primeros que tienes ahí son los ángeles. ¿Qué va a hacer este hijo de Dios? Yo quiero saber, porque Él me va a testificar. Eso es lo que dice la Escritura. Conforme, ¿cómo lo va a hacer? Pues conforme al propósito que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, es decir, un plan eterno. Y entonces Pablo dice ahora, ya, entonces tenemos seguridad. Esto quiere decir que nos da seguridad. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y termino. Así que no deberían desmayar por los sufrimientos del apóstol Pablo, que como comenzó en el versículo 1, yo Pablo, prisionero de Cristo, verso 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros los cuales son vuestra gloria. Es decir, mis sufrimientos no es para que ustedes se rajen, no es para que ustedes, ay, pobrecito Pablo, no, Señor, mis sufrimientos los tiene que levantar a ustedes en fe. Porque después usted va a leer Romanos 8, 18 al 29, y dice que la creación gime con dolores de parto, así como nosotros, esperando que la manifestación de los hijos de Dios en gloria. Es decir, todo sufrimiento del apóstol Pablo dice, yo sé por qué estoy sufriendo. Yo estoy sufriendo, primero porque es el plan de Dios, y lo otro porque esto los beneficia a ustedes. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros los cuales son vuestra gloria. Es decir, cada tribulación nos lleva a darle gloria a Dios. Cuando usted vea sufriendo a un hermano, me ve sufriendo a mí o al que sea, démosle gloria a Dios, porque Dios tiene un plan. Eso es lo que está diciendo. Ay, pero es que fue a la cárcel. ¿Y qué? Dios lo llevó a la cárcel por algo. Predique allá el evangelio porque nadie quiere predicar. Ay, pero es que Dios me llevó a una cama al hospital. Bueno, ahí va a llegar gente que pasa. ¿Por qué no predica allá? Dios tiene un plan, hermano, con todo lo que nos ocurra. Somos de Dios. Él es el Todopoderoso, el Todo Soberano. Si te está pasando algo, en vez de entrar ¿en qué? En crisis. Ay, pobre de mí, diga, Señor, gloria a ti por lo que me está pasando, porque algo va a salir de acá, Señor. ¿Para qué soy bueno, Señor? Yo te sirvo donde sea. Pablo le servía al Señor con los reyes, con los leprosos, en la cárcel, donde fuera, pero yo soy mensajero de Cristo. Y ese es el ministerio del apóstol Pablo, el cual vimos hoy y se aclaró un poquito. Oremos, hermano, porque toma más del tiempo. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita.